Buenos días chicos, espero que estén bien. En el día de hoy les vengo a traer la retroalimentación del examen parcial de estática. ¿Ok? Antes de empezar con la retroalimentación, quiero aclarar un pequeño mensaje que quizás no escucharon bien durante la explicación de la clase o la explicación del examen, pero es importante que recuerden esto. El primer punto es que no se aceptan soluciones denunciadas sin diagrama de cuerpo libre, ya que es imposible que un estudiante sea capaz de resolver y analizar un problema sin el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre te indica hacia dónde van las fuerzas y los ángulos de la fuerza. Por tanto, realizar un problema sin el diagrama de cuerpo libre y saltar directamente a las ecuaciones es evidencia de un comportamiento fraudulento. Por otro lado, copiar en los exámenes parciales está prohibido y penalizado por la universidad. Los estudiantes con el comportamiento fraudulento detectado serán llevados a un proceso disciplinario correspondiente. Bueno, dicho lo anterior, pasaremos a resolver el primer enunciado, que es el enunciado de un barco que se mueve, ¿no? Que tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. Para resolver este enunciado, claramente hay que realizar un diagrama de cuerpo libre de la caja, que es el objeto que te interesa en ese momento. Lo que tenemos que nosotros aprender, e incluso antes de hacer un diagrama de cuerpo libre, es a extraer los datos principales del problema. Hay muchos datos interesantes en ese problema que podemos extraer, como por ejemplo la constante de resorte. Podemos extraer, por ejemplo, la longitud de la cuerda, podemos extraer el peso de la caja, que es lo más importante. Entonces, el primer paso que se debe hacer es extraer los datos del problema y tenerlos en una especie de lista para tener mayor claridad de la información. Bueno, los datos del problema son los siguientes. Te dicen que hay una caja que tiene 300 libras, ¿ok? Y que a la vez la cuerda o la caja se mantiene en equilibrio gracias a la cuerda. La cuerda tiene una constante de 200 libras pies. Es decir, por cada pie que se estire o se contraiga la cuerda, va a ejercer una fuerza restaurativa de 200 libras. Luego te dicen que la cuerda tiene 5 pies en su longitud no extendida. Digamos que esa es, digamos, su longitud natural, 5 pies. Luego te dicen, bueno, si tú conoces que el peso son 300 libras, que el barco está a un ángulo de 20 grados, que la cuerda son 5 pies, ¿cuál es la tensión? ¿Cuál es la carga normal? ¿Y cuál es la longitud final que debe tener? Bueno, en cuanto al análisis del cuerpo libre, podemos observar, número uno, que como la caja está inclinada a 20 grados, va a haber algunos cambios, digamos, en cómo se va a comportar la fuerza normal. Para empezar, el peso siempre es negativo hacia abajo en este tipo de problemas porque estamos hablando de objetos que están muy cercanos a la Tierra. Entonces, el peso siempre va a tener un ángulo perpendicular con respecto a la horizontal. En este caso, podrías decir que el peso va en menos y, ¿okay? O menos j, y tiene una magnitud de 200 libras. Por otro lado, la tensión de la cuerda está hacia el lado de las cajas. Nótese que no coloco la tensión de la cuerda floja porque el enunciado me dice que es despreciable. Pero sí estoy colocando una T mayúscula que es la tensión de la fuerza hacia la izquierda. Por otro lado, pongo la normal. La normal siempre es normal a la superficie de contacto. Ojo con eso. No es igual decir que la normal siempre es igual al peso a decir que la normal siempre es igual a la superficie de contacto. Esto tiene algunas implicaciones, por lo que hay una componente del peso que se va hacia un eje, llamemos un eje X' imaginario, y hay otra componente del peso que se va a otra componente Y' imaginario.
Estas componentes X' y Y' me van a ser de mucha utilidad porque yo puedo hacer sumatoria de fuerzas sobre ese eje X' y Y' y obtener el resultado. En el segundo diagrama de cuerpo libre ustedes no tienen por qué hacer dos diagramas, yo lo hago para que sea más fácil de entender. Yo lo que hago es descomponer el peso de la caja en su componente WCY' y WCX'. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con esas componentes que trabajar directamente con el peso inclinado. Ahora que las tengo, se me hace fácil hacer sumatoria en el eje X' de T y WCX' y sumatoria en el Y' de WCY' y la normal hacia arriba. Ya tenemos el diagrama del cuerpo libre realizado. De este diagrama podemos concluir fácilmente que el peso de la caja en la componente X' y la componente Y' es igual al peso de la caja en sí, 300 libras, por seno de 20 grados, y el peso de la caja por coseno de 20 grados. Eso se deduce fácilmente de la trigonometría que tenemos que realizar para encontrar las componentes del peso de la caja, con su cateto adyacente al ángulo de 20 grados como WCY' y el cateto opuesto como WCX'. Teniendo en cuenta estos valores, podemos realizar la sumatoria de fuerzas en X' y sumatoria de fuerzas en Y'. Las dos sumatorias deben dar igual a cero y por tanto, de la sumatoria f de X' tenemos que es igual a menos t, que va a la izquierda de X', y WCX' que va a la derecha. Como es igual a cero, podemos despejar fácilmente esta ecuación y obtenemos este resultado. Si sabemos que la tensión es igual al peso por el seno de 20 grados, podemos reemplazar los valores y obtener este resultado. Luego, y es importante, cuando calculamos la sumatoria de fuerzas en Y', tenemos la normal, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre número 1, mirando hacia arriba en Y', y el peso CY', de acuerdo al segundo diagrama de cuerpo libre, mirando hacia abajo. Solamente con los diagramas de cuerpo libre yo puedo llegar a esta conclusión. No entiendo cómo es posible llegar a una conclusión así sin un análisis de diagrama de cuerpo libre. Luego, esto tiene que ser igual a cero. Reemplazamos los valores de WCY', que es igual a WC coseno de 20 grados, y con esto podemos encontrar la carga normal. El valor de la carga normal es entonces 281.9, que puede ser redondeado a 282 libras. Teniendo en cuenta estos valores, ya podemos responder al primer inciso, determinar la tensión en la cuerda y la fuerza normal ejercida sobre la caja en el piso de la bodega. Corresponde a estas dos respuestas, tensión y fuerza normal. Cuando ya tengo los resultados de tensión y fuerza normal, puedo aventurarme a resolver el segundo inciso. El segundo inciso dicta: ¿cuál es la longitud de la cuerda estirada? Yo no sé la longitud final de la cuerda realmente, pero sé que la longitud final puede ser igual a una longitud inicial más un delta de x. Ese delta de x es lo que se estira la cuerda debido a la fuerza de tensión. Sabemos que existe una ecuación que es fuerza igual a menos k por delta de x, pero yo suelo utilizar su versión positiva. Esto es porque ya después le coloco el signo yo personalmente. Si alguno de ustedes utilizó la versión negativa y les dio un resultado negativo, no se preocupen. Lo más importante es el valor absoluto de dicha fuerza y el valor absoluto de dicho delta de x. Muchos estudiantes, no sé de dónde, sacaron una ecuación bastante dudosa donde delta de x se divide entre la tensión y luego multiplicado otra vez por la fuerza. No entiendo de dónde sacaron esa ecuación, pero tienen que saber que yo no solo reviso los resultados, sino que también reviso el procedimiento. Si en el procedimiento tienen esto, significa entonces
que está mal planteado y por tanto queda inválida la respuesta, puesto que es imposible llegar a un resultado como el que vamos a obtener nosotros siguiendo esta ecuación escrita. Teniendo en cuenta esto, yo puedo decir que la tensión debe ser igual a 200 libras-pies. ¿De dónde sale eso? De la constante de resorte que anoté en los datos iniciales, multiplicado por delta de x, que es desconocido. Al despejar delta de x, puedo decir que 102.6 libras, que es la tensión, lo puedo dividir entre la constante de resorte y eso me va a dar el resultado de delta de x. Resuelvo directamente para no perder tantos decimales y digo que la longitud final son los 5 pies originales más el delta de x y esto es 5.51 libras.